Hola amigos de YouTube, les voy a platicar otra vez sobre los principios filosóficos de la educación en México. Esto basado en un texto de Carlos Ornelas que escribió para el Excelsior. El artículo tercero constitucional condensa tres tipos de principios filosóficos: los que se refieren a la organización política y jurídica, los que elevan los valores y derechos fundamentales de las personas, y un principio doctrinario bastión del Estado secular, la educación laica. La noción de mérito brota como un nuevo principio. El artículo tercero establece que la educación que imparte el Estado será democrática, considerando a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Postulado loable que los intereses cotidianos de burócratas, líderes sindicales, docentes, padres de familia y todos los actores políticos convierten en un afán inalcanzable. Mas el principio es recio, induce a pensar alternativas y bregar por ese tipo de educación. El mismo artículo de la Constitución refrenda que uno de los fines de la educación es infundir en los educandos el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, así como la libertad de creencias, valores que se supone la educación deberá impulsar en congruencia con los afanes de la democracia. Mas de nuevo, intereses particulares hacen difíciles esos principios, como lo ha demostrado en abundancia la investigación educativa, la educación pública y privada. En lugar de impulsar los derechos humanos por medio de la experiencia democrática, las escuelas viven una estructura jerárquica, burocrática y rutinaria. Los valores de justicia y libertad, si acaso, forman parte de la retórica, no de la práctica. En tercer lugar, en su parte doctrinaria, la Constitución establece que la educación que imparte el Estado será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, principio que se ha sostenido a pesar de múltiples embates en su contra. No obstante, la importancia de los conceptos de laicismo y laicidad permanecen ajenos a los debates sobre la forma actual, se dan por sentado y compartidos. No estaría mal que se decantara que la educación laica no implica que se deba ser antirreligiosa, pero sí que la escuela no es donde se debe enseñar la religión. Entre los vicios del corporativismo sindical se encuentran las relaciones clientelares que se establecieron desde que se expidió el reglamento de las condiciones generales de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública en 1946. Ese pacto instituyó el control del CENTE sobre los puestos de trabajo y todo lo que se asocia a ellos, del ingreso a la administración, de las jubilaciones, de la gerencia de las relaciones laborales a la asignación de tareas específicas y, lo más importante, el control vertical de los trabajadores. Todo ello generó una cultura patrimonialista y clientelar que persiste a pesar de los avances de la democracia en otros terrenos. Los intereses corporativos degradaron el concepto de mérito a hacer méritos sindicales. Uno de los puntos implícitos de la reforma constitucional y la Ley General de Servicio Docente, que reglamentará la parte nueva de la fracción tercera del artículo tercero, es que el Estado trata de elevar el mérito a principio básico de la educación mexicana, aunque la palabra no aparezca en el texto constitucional. Si esa ley sigue el espíritu de la reforma, implicará la derogación del reglamento de las condiciones de trabajo. Lo mismo significan las tareas que la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le asigna como un órgano constitucional con autonomía. Tal vez estas reformas y adiciones a la Constitución sí acarreen en su seno la semilla de cambios institucionales en el gobierno de la educación básica. Sin embargo, los intereses de la dirigencia del CENTE, que monopoliza la representación de los trabajadores de la educación, tienden a mediatizar las reformas. Sospecho que el gobierno, en lugar de intentar desmantelar el poder del sindicato, trata de fortalecerlo. Otros principios a los que se alude fuera del texto de Ornelas es que la educación en México debe contribuir a la mejora de la convivencia humana, al aprecio por la dignidad e integridad de la persona y la familia, al interés general de la sociedad, al cuidado para sustentar las ideas de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando privilegios de razas, religión, grupos, sexos o individuos.
Todo esto también surge del artículo 3 de la Constitución, el cual también faculta a los particulares a impartir educación en todos los tipos y modalidades. El Estado otorga y retira el reconocimiento de validez oficial de los estudios realizados en los planteles particulares. La educación primaria, secundaria y normal que impartan los particulares debe seguir los criterios generales establecidos en el artículo, pero no está obligada a ser laica en las escuelas privadas. Por su parte, las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso y promoción, permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Después, el artículo 31 constitucional establece que es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria y secundaria y recibir la militar en los términos de la ley. Otros principios filosóficos y legales de la educación en México se encuentran en la Ley General de Educación, LGE, la cual amplía algunos de los principios establecidos en el artículo 3 constitucional. Esta ley señala que todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, que la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, que es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y que es factor determinante para adquirir conocimientos y formar al hombre con sentido de solidaridad social. El proceso educativo debe asegurar la participación activa del educando y estimular su iniciativa y su sentido de responsabilidad. Esta ley también estipula que la educación debe contribuir al desarrollo integral del individuo, favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y de la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos, fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país, promover la enseñanza del español como lengua nacional e idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas, infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta, así como propiciar el conocimiento y respeto de los derechos humanos, fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica, impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la nación, estimular la educación física y la práctica del deporte, desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, propiciar el rechazo a los vicios, hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del ambiente y fomentar actitudes solidarias y positivas frente al trabajo, el ahorro y el bienestar general. El Programa Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En este programa, que abarca de 1989 a 1994, se dio a conocer en 1989. El gobierno federal ofreció un diagnóstico de los principales problemas y desafíos de la educación mexicana e hizo públicos sus lineamientos y objetivos de política educativa. En forma destacada, el documento mencionó la centralización del sistema, la falta de participación y solidaridad social, el rezago educativo, la dinámica demográfica y la falta de vinculación interna con los avances de los conocimientos y de la tecnología con el sector productivo. La prioridad del programa fue explícitamente la educación primaria con el objetivo de universalizar el acceso a este nivel educativo, lograr la permanencia escolar y atacar el rezago. Para mejorar
la calidad educativa, el programa propuso revisar los contenidos educativos, regresar al estudio de asignaturas y no de áreas del conocimiento y apoyar la educación inicial y preescolar. Otra prioridad del programa fue la educación secundaria. La propuesta fue reforzar y ampliar los aprendizajes realizados en la primaria. Para lograrlo, el programa estableció la unificación del currículo, que hasta entonces tenía dos versiones, una por asignatura y otra por áreas. Y bueno, hasta aquí este video. Haré algunos otros sobre los principios filosóficos de la educación en México. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego.